Bueno, entonces aquí tenemos el tema que les voy a hablar hoy, es el tema del orden internacional del siglo XX. Entonces, en este tema, los aspectos geopolíticos, que ya los habíamos mirado antes, que determinan el orden internacional del siglo XX, se centran en las dos guerras frías, dos guerras mundiales y en la Guerra Fría, ¿no? En las dos guerras mundiales, que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en la Guerra Fría. Todos los comportamientos de cada una de las naciones que participan en el enfrentamiento están explicados por algunas de las teorías geopolíticas, que ya las habíamos mirado, las teorías geopolíticas, ¿no? Y su aplicación les permite el incremento de su poder político y militar. Así, durante las guerras mundiales, el orden internacional fue multipolar. Al existir varias potencias, por eso se llama multipolar. Durante la Guerra Fría, el mundo se configuró como bipolar y su terminación se encontró como unipolar, que ahorita lo vamos a ver por qué sucedieron todos estos factores. Para analizar el hecho del siglo XX, se debe determinar el orden internacional del siglo XIX, que se caracterizó por el poder poderante de la Gran Bretaña. Recuerdan que hablamos de la geopolítica de la Gran Bretaña, que su fundamento era el dominio del mundo, pero a través de la fuerza marítima, ¿sí? Aquí lo está explicando, ¿no? La fuerza naval alcanzó a dominar múltiples territorios del mundo, prácticamente en cada continente. Entonces dominaron, por ejemplo, estos territorios, colonizaron Sudáfrica, las Islas Malvinas, al sur de Argentina, Australia y varias naciones del Caribe, ¿sí? Entonces, es precisamente que Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, se empieza a desarrollar la revolución industrial. Y con esta revolución industrial implicó pues el reemplazo de la mano de obra por la máquina de vapor, y esto también generó que ellos tuvieran una gran economía, lo cual les facilitó también a que se realice pues el dominio de otros territorios, ¿no? Al tener poder económico, querían dominar otros territorios. Entonces, el aumento de la producción industrial incrementó los requerimientos pues, de los recursos naturales. Entonces, a mayor producción, mayor materia prima era necesaria, ¿no? ¿Sí? Es decir, como eran empresas industriales, necesitaban mayor materia prima. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues descubriendo colonias conquistando estas colonias, ¿sí? Principalmente, acá lo vamos a hablar, esta revolución industrial conquistó, se analizó como proceso, conquistó el territorio africano, ¿no? Específicamente por sus riquezas naturales y su gran población. Entonces, este es un ejemplo de cómo un gobierno toma las decisiones políticas, ¿sí? A base de las características geográficas. ¿Cuáles son las características geográficas? Las riquezas naturales y la gran población de este territorio africano, ¿no? Que era muy benéfico para Gran Bretaña porque podían explotar sus riquezas naturales, ¿no? Para lo que es la industrialización. Y entonces llevó este ejemplo a tomar este continente africano, ¿sí? Según esto, ¿qué otros ejemplos podíamos dar de una invasión geopolítica a través de territorio geográfico? Otro ejemplo, ¿quién me podría decir? A ver, chicas, las escucho. ¿Qué otro ejemplo podríamos decir de invasión de territorio? Lo de Irán, profe, no sé. Lo de Irán. ¿Conquistado por quién? ¿Por qué territorio? Ah, pero es conquistado, ¿no? Sí, es decir, que sea colonia. Por ejemplo, que Gran Bretaña, ellos conquistaron, ¿no? Por medio... Profe, Estados Unidos
las islas, no sé qué tiene que ver con Puerto Rico, ¿Ya? Ujú. podría ser, o no. Claro, muy bien. Sí, digamos, por ejemplo, la conquista que hubo también del territorio americano, ¿no? Por Cristóbal Colón, España, ¿no? Que conquistaron. Mire que hubo una explotación de las riquezas naturales y de la gran población. Entonces, eso es una geopolítica geográfica que se basa en las riquezas naturales y en la gran población. Entonces el gobierno toma las decisiones políticas en base a las características geográficas de esa región particular. Entonces, esa conquista que hubo por parte de Cristóbal Colón del continente europeo desde España hacia el continente americano, lleva un ejemplo de geopolítica de territorio geográfico, ¿sí? Que eso ya lo habíamos mirado en las anteriores clases, ¿no? Recuerdan que era la geopolítica por territorio, ¿no? Que empezó con Gran Bretaña. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo de esto. ¿Sí estamos claros? Otro ejemplo. Sí, señora. Entonces, ese es el inicio de la parte de geopolítica ya relacionada con el orden internacional desde el siglo XX. Entonces, miren que esto viene desde mucho antes atrás, ¿no? Desde el siglo XVIII, XIX para establecerse ya en el siglo XX. Después viene la Primera Guerra Mundial, conocida pues, como la Gran Guerra, el enfrentamiento bélico más grande hasta las primeras décadas del siglo XX. Bueno, esto se esperaba un conflicto tan solo de unas semanas, ¿no? Pero los enfrentamientos se desarrollaron durante 4 años, esa Primera Guerra Mundial, se viene desde 1914 a 1918. Entonces, con esta Primera Guerra Mundial desencadenó también un control del territorio de África, ¿no? Los requerimientos de la revolución industrial llevaron a las potencias a pelear por el control de esos recursos africanos, ¿sí? Entonces, ya se peleaban entre Alemania y Francia, también luchaban por el control del territorio de Alsacia, de Lorena, por lo cual ya habían entrado en guerra varias veces, ¿no? Por este control de esos territorios africanos también. Conflicto europeo por el control de la zona de Balcanes. Dicha zona también contaba con importantes recursos naturales, especialmente el petróleo. Mire que todo es por la parte geográfica, ¿no? Por la explotación del petróleo, la explotación de los recursos naturales, especialmente del petróleo, ¿no? Y aquí en el continente americano, la explotación del petróleo y la explotación también del oro, ¿no? Que es una importante riqueza natural. Entonces, así también el ambiente político en Europa durante los primeros años del siglo XX se caracterizó por ser conflictivo. Esto ya viene desde mucho antes, esta violencia conflictiva por peleas de territorios. El detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredado pues, del trono del imperio austrohúngaro, quien en 1914 realizó una visita diplomática en territorio serbio, donde encontró la muerte, ¿no? Ante la negativa de Serbia de investigar la muerte del archiduque, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Alemania, ¿no? Le declara la guerra, asunto al cual se une Alemania a esta declaración de guerra, ¿no? De Gran Bretaña, quien aprovecha para atacar a Francia. Las acciones alemanas llevan a que Inglaterra, Francia y Rusia declare la guerra, así como una declaración de guerra conllevó a la siguiente y sin tener tiempo de analizar la situación, toda Europa se encontraba en guerra. Así es como inició la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por la pelea de territorios, por conquista de territorios, lucha de
conquista de territorios. Un ejemplo de esto es aquí en América Latina, ¿no? También que se presentó en ese tiempo la conquista de territorios, donde se surgió también grandes guerras, ¿no? Para la liberación de esos territorios, grandes guerras al mando, pues, de Simón Bolívar, ¿no? Y entonces, a pesar de todas las circunstancias que se presentaron, pues quedamos como un territorio libre de la corona española y de la explotación de parte de España. Entonces, esta iniciativa que se dio por parte de Simón Bolívar, algunos dicen que es positivo, para otros dicen que es negativo, pero sí nos llevó a la liberación, ¿no? De ser esclavos de España. ¿Listo? Eso es una geopolítica, un ejemplo claro de geopolítica de territorio. ¿Listo? De territorio por la parte geográfica. ¿Qué se dio aquí? Muy importante, que es por la parte ¿sí? marítima, ¿no? Porque Gran Bretaña inició con la invasión a través de la fuerza naval, ¿sí? Aquí lo estamos explicando, y todas estas vienen por la fuerza naval. Es decir, miren que lo que nos decía Paula en anteriores clases, decía que es muy importante lo que es la geopolítica naval, que eso ha llevado a las conquistas de nuevos territorios, ¿sí? Entonces, es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué otro ejemplo podemos dar de esta geopolítica naval? Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Profe, leyendo lo de los 10 conflictos que usted nos ha enviado, un ejemplo, o sea, no recuerdo si era naval, pero decía que, por ejemplo, Siria era, digamos, administrado o, bueno, lo guiaban el país, ¿cómo se llama este? Irak por Estados Unidos. Sí. Y Siria, no me acuerdo el país de Siria. O sea, el todo era que, digamos, Estados Unidos lleva a Irak, digamos, para que lleven, peleen, digamos así, contra Siria. Y Rusia, ya me acordé, Rusia era el que le llevaba como, digamos, lo guiaba a Siria. Entonces, Estados Unidos e Irak contra Rusia y Siria. Y resulta que lo que ellos querían, o sea, específicamente, o sea, digamos, Rusia, era adueñarse de lo que tenía Siria, igual Estados Unidos. Por eso ellos, como países, digamos, potenciales, le hacían la guerra, ayudaban a esos países pequeños, digámoslo así, en un sentido. Entonces ellos querían era que digamos que explotar las riquezas que tenían los otros países, pero que hagan, digamos, lo que ellos querían, o sea, lo que ellos mandaban a hacer. Ajá, muy bien. Y por eso, en la mayoría, yo creo que en la mayoría de que le digo, profe, de países, siempre hay como peleas militares, porque en la mayoría de los casos que leía decía que eran enfrentamientos de militares y bombardeos y ataques. Sí, muy bien, Carmenza, por su aporte. Sí, evidentemente son países que de una u otra forma, y en esos 10 temas que les envié sobre esto, de una u otra forma lo que buscan es el dominio del territorio, ¿no? El dominio del territorio en sentido de que estos países piensan que va a haber una ayuda, ¿no? Por parte de estos países desarrollados, pero lo contrario es el dominio, ¿no? No significa que se va a ayudar explícitamente, sino que va a haber un dominio de manera de que este país lo puedan explotar. Por eso, por ejemplo, África es un país muy rico, naturalmente, ¿no? Tiene bastantes riquezas, pero desafortunadamente este país ha sido explotado una y otra vez
La consecuencia de eso es la pobreza de este país, ¿sí? Que no lo dejan surgir y el dominio que se da. El dominio tanto de Estados Unidos como de los otros países europeos, como Alemania, que son países, también Rusia, como nombra Carmenza, son países que ellos tienen un mayor desarrollo económico gracias a la explotación y al dominio de estos países, de los países que son subdesarrollados. En caso que los africanos, ellos son utilizados incluso como esclavos. Obviamente no se ha terminado la esclavitud allá, siguen, o sea, van estas grandes industrias, les pagan lo que ellos quieren, ¿sí? O incluso no les pagan, solamente les dan un plato de comida y listo. Y con eso ya hay obviamente hay una explotación, ¿verdad? Y considerando así que estos países no pueden surgir, tanto así que los africanos tienen que salir de su territorio para poder surgir, para poder estudiar, para poder sobresalir. De lo contrario, son explotados y son países que llegan, por ejemplo, Estados Unidos, tiene su industria, pero deja pues en ruina al país, porque primero lo explota a la población, eh, como lo tienen, como les decía, como esclavos, y en segundo lugar daña la flora y la fauna de este país por los yacimientos que hacen en cuanto a la explotación de petróleo y en cuanto a la explotación también de los recursos naturales, ¿no? Incluso dejan suciedad en el mar de África, ¿no? Entonces, en los mares y todo eso. Entonces, eso provoca a que no sea una ayuda al país africano, ¿no? Ellos piensan que, o sea, les venden así, ¿no? Que es una ayuda, que sí les están dando empleo, que sí les están colaborando, pero en realidad los están explotando, ¿sí? Entonces, eso es lo que se puede dar. Otro ejemplo que podamos decir de esto. Profe, Profe, el Cuénteme. ejemplo también de, Cuénteme, Paula, a ver, y luego Carmenza. el ejemplo de Cuba con Estados Unidos, que más que, bueno, es un control, sino que, digamos, son que se distanciaron las relaciones internacionales por el tema que cuando estaba, pues, la revolución socialista en Cuba, Cuba permitió almacenar unos misiles que eran supuestamente para hacer algún atentado a Estados Unidos, y Estados Unidos también tomó represalias, y digamos eso fue algo más político que por territorio, y por esa medida se distanciaron comercialmente las relaciones entre los dos países. Y ahí eso es lo que hay de la cárcel que tiene Estados Unidos en territorio cubano, que es la cárcel de Guantánamo, por ejemplo. Muy bien, Paula, sí. Entonces, digamos, eso sería algo como más político, pero también de territorio, por el tema de que ellos ejercieron su dominio, haciendo pues eso que pues la ONU ha tratado durante muchos años en tratar de disolver, pero pues Estados Unidos, por ser potencia, ha logrado que no pase nada. Miraba que pues ahora los avances en el 2014 pues estaba el presidente Obama, pero pues ya con Donald Trump volvieron a los mismos, digamos, a romper otra vez barreras. Eso sería pues. Claro, ese es un ejemplo claro también, como nos dice Paula, no tanto del dominio, sino la parte, ahí miremoslo como la parte de geopolítica también, ¿sí? No de dominio de territorio, sino parte de la geopolítica que ya la habíamos hablado, ¿no? Que hay diferente clasificación dentro de esta geopolítica, la geopolítica de territorio, la geopolítica marítima, la geopolítica geográfica, ¿no? Entonces, entonces se lo mira como la parte no de dominio del territorio, sino la parte como como lo expresa Paula, como la parte política que se refiere esta situación que se está llevando a cabo. Carmenza, ¿qué me quería decir? Profe, la que
leía que decía que los países, hay algunos, o sea, que hay algunos países que prefieren, digamos, endeudarse con China a endeudarse con Estados Unidos, porque Estados Unidos, así como usted decía, él quiere es que los países sean esclavos, digamos, de ese país, de Estados Unidos, más no aportar como al crecimiento y al desarrollo de la economía o la política que se tenga en cada país. Ujú. Muy bien, el caso claro lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Con la pandemia. Mire que hay diferente en encontrar la vacuna y todos no miran cómo que eso va a ser un beneficio para la humanidad, sí, obviamente sí, es un beneficio, pero para ellos es algo de un poder económico, ¿no? Que los va a llevar, por eso es tanta la pelea de la lucha de unos a otros. Y entonces hay controversias y hay, pues sí, controversias entre estos países queriendo sobresalir. Y la idea no es sobresalir, sino la idea es un beneficio para todos, ¿no? Tanto así, pues, de que China, pues, según se ha escuchado últimamente, ellos están pidiendo disculpas por la situación que se presentó, ¿no? Que eso seguramente se puede decir que eso fue como una estrategia de China, ¿no? Para también conseguir un consumo económico y un mayor consumo económico de tanto de las farmacias, de los estatutos farmacéuticos, como también de lo que es, sí, de la arte farmacéutica y de lo que es los equipos, ¿no? Esos equipos para respiratorios y todo eso que cuesta pues tanto dinero. Miren que esto seguramente puede haber sido planeado o no puede haber sido planeado, pero hay estrategas que hablan y políticos que hablan sobre esta situación que le estamos viviendo, de esta pandemia, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir y dice aquí, cabe mencionar que Rusia se produjo días antes de la Revolución Rusa, hecho que hacía en los primeros años de la década de 1920 produce el nacimiento de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, país con un modelo económico comunista y que más tarde tendrá un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Pues el ingreso de Estados Unidos al enfrentamiento determinó el final de este. ¿Sí? La posición neutral que el país tomó durante los primeros años de la guerra le permitió fortalecerse económicamente y políticamente. En consecuencia, a participar en los enfrentamientos tenía una mayor ventaja. Mire que de Estados Unidos viene desde antes ya esta situación, ¿no? De que el dominio político y económico. No hablamos aquí del Tratado de Versalles, ¿no? Que surgió cuando la guerra terminó, con la rendición de Alemania, las potencias vencedoras debían imponer su voluntad sobre la nación vencida, acto que se materializó en el Tratado de Versalles. Entonces, el Tratado de Versalles es la presentación de los Estados Unidos como una potencia de orden internacional, lo que les decía, eso ya viene desde mucho antes. El documento fue creado por las proteínas vencedoras, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Su objetivo fue determinar los objetivos de la rendición alemana. El tratado definió a Alemania como la única responsable de la guerra. Mire, al ser Alemania la gran perdedora y se le impuso renunciar a sus capacidades militares, entregar sus colonias, indemnizar a los países vencedores por los estragos de los enfrentamientos. Entonces, miren que estas guerras lo que llevan es a la rendición de otros países que muy seguramente tendrían, pues, no tendrían, pues, mucho que ver con estos dominios. Sin embargo, se los cataloga como los únicos responsables de esto. Todo es como para el interés, ¿no? El interés particular. Esa es la geopolítica. No busca el interés nacional, el interés del pueblo, sino interés particular de un país por el dominio de otro. Y así como ustedes que son administradoras de negocios internacionales, miren que también esto se presenta en las empresas, ¿no?
en las empresas, los ejemplos que se puede dar, por ejemplo, en este momento de la competencia que existe y que es el enfrentamiento de unos a otros por sobresalir, ¿sí? Y de las estrategias que utilicen como empresarios para poder sobresalir a costa de los demás, ¿no? Muchas veces a costa del mismo cliente. No importa vender los productos mucho más caros, por ejemplo, con esto que estamos viviendo de la pandemia, se ofrecen productos que son mucho, pues que la gente, pues que son vulnerables, no pueden acceder a esos productos, pero sin embargo, si se los necesita, obviamente tenemos que pagar por esos productos, así sea el precio el que esté. Entonces, se aprovechan de la situación, ¿sí? Los conflictos territoriales, tanto previos como durante el enfrentamiento, son una razón del control de los recursos naturales, ¿sí? Un mayor control de estos elementos asegura una economía más fuerte y próspera, lo cual asegura estabilidad financiera para la adquisición de armamento. Se genera un rediseño territorial en Europa. Los grandes imperios desaparecen y nacen nuevos estados, especialmente en Medio Oriente, donde el imperio otomano es dividido en forma aleatoria para dar lugar a los países como Siria e Irak. Eso es lo que me comentaba Carmenza, ¿no? Mire que Carmenza, desde aquí empezó, y para todos, desde aquí empezó a surgir esta división aleatoria entre Siria e Irán. Bueno, esas son todas las situaciones que se presentan en esta parte de la Primera Guerra Mundial. Aquí ustedes pueden mirar el video, que pueden estar en su módulo, para que podamos entender mejor qué es lo que nos deja cada uno de los aportes de esto a la geopolítica. La Segunda Guerra Mundial en 1914-1918 fue necesario modificar el nombre, pues el enfrentamiento que tuvo lugar en 1939 y 1945 fue más grande, más extenso y más grave para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial respondió de nuevo a los intereses políticos y militares de Alemania, pero estos fueron resultado de una guerra previa mal terminada. En este sentido, la humillación se generó del Tratado de Versalles hacia los alemanes, hizo que estos desarrollaran resentimientos de las potencias vencedoras. Entonces, los sucesos del periodo de estas guerras nos conllevan a nuevos enfrentamientos, y aquí nacen, a partir de todas estas guerras, de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, nacen todos estos enfrentamientos, ¿no? La Gran Depreciación de 1929, o sea, la caída de bolsa de Nueva York, que produce una crisis financiera mundial que afectó a la mayoría de Alemania, países que debían pagar los estragos de la Primera Guerra, ¿sí? La llegada pues también de Adolfo Hitler al poder alemán, ¿listo? Adolfo Hitler, que pues no respetaba ni siquiera pues la vida humana, ¿no? Sanguinario, ¿sí? Las alianzas alemanas, ¿no? Entonces, la primera alianza alemana se logró entre Japón e Italia, bajo un acuerdo de apoyo mutuo en caso de guerra, ¿sí? Y la segunda alianza se produjo con la Unión Soviética. Estos enfrentamientos que se están viviendo, que se vivieron pues pasado, ¿no? También se están viviendo ahora, ¿no? Todos estos enfrentamientos y estas crisis financieras que lo estamos llevando de igual manera por esta pandemia que puede ser provocada o no, que nos lleva a crisis económicas, ¿no? Donde sí vamos a necesitar ayuda de esos países desarrollados para poder salir adelante como empresarios. Por eso es importante que si nosotros somos empresarios o manejamos un negocio, el que sea, así por pequeño que sea, siempre estemos a la vanguardia, ¿no? Siempre estemos adelante de todo. Si ya sabemos, por ejemplo, digamos que en diciembre se sabía lo de la pandemia, ¿no es verdad?
en China, y allá se vendían estos productos, por ejemplo, de tapabocas y todo estos productos que son para esta pandemia, se me fue el nombre, todos estos antifluidos, ¿no? Y todos esos vestidos que son antifluidos, no sé cómo le llaman, pero de igual manera esto lo habíamos podido comprar los empresarios, comprar pues a China a un bajo precio, ¿no? Muy económico, incluso ahorita lo hubieran podido vender pues a un buen precio, ¿no? Miren que hay que estar siempre adelante de todo. Por lo menos, sí, para lograr pues un mayor provecho de esto que está pasando, no dejarnos llevar, por ejemplo, lo que están haciendo las empresas, ¿no? Domicilio, ventas a domicilio, ¿sí? Sí, las ventas a domicilio, los de ropa, por ejemplo, ya no están, ya no haciendo ropa, sino productos para esto de la pandemia, ¿no? Como guantes o como tapabocas o ropa antifluido, ¿no? Entonces, todo eso que nos va a ayudar a sobresalir. Entonces, esto es lo que quiere Estados Unidos, ¿no? De pronto de que nos dejemos llevar y a poder ayudar a sus países subdesarrollados. De todas maneras, nos va a tocar con esta situación ayuda de parte de Estados Unidos. Todo esto viene encadenado después de la Segunda Guerra Mundial y fue, pues, un detonante, fue el ataque alemán a Polonia, aunque pues previamente ya se había atacado a Austria sin que se produjera una reacción de las demás potencias europeas. Y pues Hitler, que lo conocemos por los campos de concentración judíos, ¿no? En persecución del partido nazi se realizó contra esta población. Bueno, todo esto surge un avance geopolítico y de dominio de territorio, ¿no? Y así seguimos con la historia, ¿no? Entonces esto dice, la finalización de la guerra generó la conferencia de Potsdam. Las naciones vencedoras de la guerra, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión, decidieron la administración de Alemania para evitar una nueva guerra. Entonces el resultado fue la división del territorio en 4 zonas de ocupación. Lo que les hablaba en las anteriores clases, ¿no? Que Alemania se dividió pues en Alemania Oriental y Alemania Occidental, que eso también es una parte de geopolítica, ¿sí? Dominio y división de territorio por el dominio de la una hacia la otra, ¿no? Creación de las Organizaciones de Naciones Unidas como una plataforma de solución pacífica de las diferencias entre naciones. Su mandato es la paz y la seguridad internacional. El orden internacional se vuelve a reconfigurar generando un mundo claramente bipolar, es decir, 2 estados que relativamente ostentan el mismo nivel de poder de Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, pero 2 estados que de igual manera habían, pues, conflictos, ¿no? De violencia, que si la persona de Alemania Occidental se pasaba a Alemania Oriental, pues ya eran ejecutados, cosas así que no se respetaban la vida, ¿no? Entonces, incluso hasta ahora se presentan estas situaciones, no en Alemania, sino a nivel mundial, ¿no? Que no se respeta la vida, ni mucho menos. Por eso, estos dominios geopolíticos que les estoy dando, esta materia y asignatura de geopolítica, nos ayuda mucho a ver estrategias, ¿no? No tanto las estrategias mundiales, sino las estrategias también de cómo se están dando esas estrategias en el mundo y cómo poderlas adaptar también a nuestras empresas. Bueno, aquí tenemos la Guerra Fría. Para análisis se inició en la década de 1920 con un surgimiento de la Unión Soviética y posteriormente el crecimiento de su poder militar y político. Sin embargo, la mayoría de la literatura universal define como fecha de inicio el enfrentamiento en el año 1945, inmediatamente después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, la Guerra Fría fue un enfrentamiento indirecto que se produjo entre Estados Unidos y la Unión República Sociales Soviéticas durante el periodo de 1945 y 1991. De aquí nace lo que es el conflicto ideológico, el conflicto militar, ¿sí?, del capitalismo versus el comunismo. Entonces, miren que aquí también está la parte ideológica dentro de la geopolítica. La geopolítica maneja muchas cosas, también como nos decía Carmenza, ¿no? Muchas cosas de la parte militar, ¿no? Muchas peleas, no tanto de territorio, sino con la parte militar que va dentro de la geopolítica. Entonces, cada una de las partes intentan detener el avance del enemigo y realizar alianzas como naciones que compartieron sus mismos modelos. También un conflicto militar, pues cada parte enfrenta desarrollo de nuevo armamento para superar al enemigo. De ahí nace la guerra nuclear y desarrollo de armas cada vez más letales, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Es un enfrentamiento, el dominio de la geopolítica, tanto ideológico como militar. Y esto viene, como les digo, desde mucho antes. Eso sería como para mirar esta parte. Entonces tendríamos esto. Hasta aquí tendríamos lo que es la parte de la unidad 2, ¿no? Y ahí seguiríamos lo que les tocaría a ustedes, lo de la unidad 3, ¿no? Que les tocaba hacer esto es del orden internacional del siglo XX. Sus diapositivas y todo lo que teníamos que hacer. El orden internacional del siglo XX. Cuénteme. Bueno, hasta aquí terminamos el orden internacional, ¿cierto? Que es desde la página 25 a la 29. Sí. Ah, no, hasta más abajo, orden A la internacional 38. del siglo... A la 38, ¿cierto? Sí. Sino que cuando usted nos repartía los temas, cuando recién iniciamos, usted me decía que a mí me tocaba origen y conceptos. ¿Del orden internacional? ¿De qué? No. O sea, mi tema era origen y conceptos de la geopolítica. O sea, era como o sea, en lo que está el primer tema. Yo creo que la unidad es la primera unidad, creo que es eso. Entonces me quedaba la duda, o sea, profe, y vamos a volver a repetir los temas. O sea, mi exposición es eso, origen y conceptos de la geopolítica. Y si eso ya miramos, profe. No, es que nosotros, recuerden que nosotros yo les había dividido a cada una y ustedes tomaron el tema, ¿sí? Que era el origen y conceptos, era era exposición e investigación geopolítica colombiana y América Latina, ¿sí? Por eso habíamos quedado de la geopolítica. Sí, Uno claro. se tocaba geopolítica colombiana, otros escogieron América Latina y otras, no sé si fue del orden internacional del siglo XX y del siglo XXI, ¿sí? Así habíamos quedado. Sí, profe. O sea, sí, pero yo les digo, o sea, a mí me ha tocado origen y conceptos de geopolítica. O sea, que vuelvo a repetir, digamos, cómo se originó y todo eso. O sea, eso es lo que le quiero decir. No. Yo recuerdo, yo recuerdo que era lo de la geopolítica, pero no sé si fue que escogió usted de América Latina o de Colombia, no sé. No recuerdo ahí. Creo que Paula era de orden internacional, ¿no? Del siglo XX y siglo XXI. La mía es de Colombia, profe. Eso. La mía es de América Latina. Eso. Entonces a usted, Carmenza, le tocó lo de orden internacional del siglo XX y siglo XXI. A esos son los conceptos de estos dos, de lo que estamos mirando hoy. O sea, lo que explicó usted hoy, profe. Sí, eso es. A ella, Ya, profe. los demás seguramente se han mal. Geopolítica Profe, colombiana. yo tengo
que tengo que investigar sobre América Latina y Colombia. Sí. Margot, ¿qué tiene? Eso. Col- A mí- Lo de Yo Colombia también. política colombiana, a ver. Listo. A ver, profe, Profe, es entonces, que ahí sí hay vamos un... a ver. Ajá. Revisemos bien porque ya me dio algo. Cuando Margot dijo Colombia, dije, venga, espere. No, yo recuerdo que fue que, o sea, yo la tengo adoptada, A ver, Amargós empecemos. política colombiana, la tengo adoptada, colombiana. Carmenza, ella le tocaba lo de orden internacional. Yo tengo América Latina, entonces solo. Ajá, la de orden internacional siglo XX y siglo XXI, Carmenza. ¿Ya? Lo que estamos mirando Sí, ahora. señora. Y geopolítica, América Latina, creo que está Paula. ¿Sí? Sí, América Latina, sí, señora. Y Margot le toca geopolítica colombiana. ¿Listo? Así tenemos, así lo tengo anotado. ¿Listo? No, profe. Ajá, así está. Entonces, seguramente usted se confundió porque no podemos, ¿para qué vamos a repetir si eso ya lo miramos el tema? Sí, sí. Igual voy a mirar la tutoría. Yo creo que está grabada todavía. O no, ya se borró, ¿no, profe? Sí, eso ya creo que ya se borró. Sí, si no, voy a mirarla ahí y voy a mirar. No me parecía raro porque yo dije como origen y otra vez. Y yo dije, y el orden No. internacional. Igual voy a mirar a ver si la miro la tutoría otra vez y claro. Conceptos del internacional. orden. Sí, es que nosotros dividimos esto porque ustedes me dijeron que estaba muy largo, recuerdan que les había dejado, entonces decían que estaba mucho, entonces se dividió esto, porque estaba muy largo el tema, entonces incluso les dije, no, que yo esto ya lo iba a explicar, ¿sí? Profe, sobre eso es que tenemos que hacer el video, ¿verdad? Sí, sobre ese tema, el tema que estábamos explicando. Pues el tema que les tocó a cada uno, ¿no? Entonces, el orden internacional del siglo XXI, entonces ya es con el poder de Estados Unidos, ya logra el desarrollo durante el siglo XX, no es el mismo que ostentaba al finalizar la Guerra Mundial, la Guerra Fría. Entonces, hay diversas también actuaciones y hechos a nivel internacional. Entonces, como un país guerrista, intervencionista, por el cual el poder ha disminuido. Entonces, el orden internacional de la década de los 90, ante la desaparición de la Unión Soviética, se consolida en Estados Unidos como principal potencia mundial. Miren que ya esto ya viene desde antes, que Estados Unidos es la potencial mundial, ¿no? La agenda mundial sufre un cambio drástico al desaparecer al principal enemigo del occidente, que fue el comunismo, ¿no? Por parte de Rusia, que era un país comunista. En tal sentido, las naciones se empezaron a centrar en otros aspectos como el crecimiento económico, ya la parte capitalista, ¿no? La globalización, el acceso a recursos naturales, que aparecen empezaron por la escasez a razón del calentamiento global y hasta actualmente, ¿no? Todos estos enfrentamientos que llevan también no pensamos en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Todo esto ya viene por la explotación de los recursos humanos, de los recursos naturales, y eso conlleva pues, a grandes situaciones que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, lo que está pasando con esta pandemia. Esto es la destrucción del hombre por el hombre. Y después van a venir posiblemente muchas situaciones más, ¿no? Terremotos, derrumbos y muchas cosas más que se pueden presentar, maremotos, por el mismo hombre que está acabando con la naturaleza, ¿sí? Y es debido a eso que se piensa mucho en el crecimiento económico, pero no se lleva de la mano lo que es la parte de desarrollo sostenible que se está viviendo ahora, ¿no? Actualmente. Lo que es, pues,
fomentar el amor por la naturaleza, el fomentar que pues los recursos naturales no los dañemos con la industria, que hacer productos que sean ecológicos, todo esto que lleve nuevamente a restaurar los recursos naturales, aunque es muy difícil. Miren, porque ya esta situación desde antes, entonces yo creo que ya es complicado volver a que la naturaleza esté bien como ahora, ¿no? Como antes. De igual manera, esto ha creado también de que, no sé si han mirado videos que animalitos han salido, que por ejemplo se mira, ¿no? En Venecia, ¿no? Todos estos animalitos que han estado prácticamente fuera de la naturaleza, que nosotros, los humanos, hemos quitado su espacio, ¿no? Entonces, esto esto da pues sí está la distribución geográfica del mundo y todo eso, y la explotación y el dominio del mundo, del territorio, más sin embargo, sí, no se dan cuenta del daño que se está ocasionando al medio ambiente. La distribución geográfica del mundo se empezó a distorsionar, pues la agenda de los estados se empezó a fundar en la integración económica, la conformación de bloques económicos y a firmar tratados de libre comercio. Desde ahí nace, ¿no? Así los gobiernos basaron su agenda internacional en la interacción con nuevos actores internacionales como las empresas multinacionales y en el acceso a nuevos mercados. Entonces, en este contexto surge la geoeconomía, como la nueva ciencia que explica las actuaciones de los estados en un sistema internacional. Entonces, en esta geoeconomía, que ya son los tratados de libre comercio, que es lo que prácticamente habla la geoeconomía, depende el dominio económico. El dominio económico depende de la capacidad de la tecnología y los recursos naturales estratégicos dentro de la geoeconomía. Entonces, entre mayor tenga progreso tecnológico, mayor sea la capacidad tecnológica, la capacidad de recursos naturales estratégicos, mayor va a ser la geoeconomía. Y así, dice que el dominio de la parte tecnológica evita los enfrentamientos bélicos, ¿no? Porque hay un crecimiento económico, no tanto por lo que es la parte de dominio de territorio, sino la parte tecnológica. Entonces, entre mayor sea el desarrollo de la ciencia, mayor sea el desarrollo tecnológico, mayor será el crecimiento también económico de un país. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con esto de la vacuna del coronavirus y la vacuna y los tratamientos, ¿no? Esto nos va a llevar a un crecimiento geoeconómico, ¿sí? Del país que encuentre esa vacuna, que encuentre los tratamientos. Entonces, depende de la capacidad tecnológica. Entre más un país tenga mayor capacidad tecnológica y mayor dominio de la ciencia, mayor va a ser su dominio geoeconómico. ¿Sí? Bueno, chicas, entonces, hasta aquí yo creo que dejamos para que ustedes ya el viernes me entreguen lo que es la exposición con las diapositivas y vamos a continuar entonces en la próxima clase sobre ya la geopolítica América Latina y geopolítica colombiana, que ya sería la última clase de esto, ¿no? Y ya por último sería ya el repaso del módulo, ¿sí? Y tienen su examen final el 3 de junio. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Tienen dudas? Bueno, señora. Preguntas? Hasta aquí. Listo, profe, gracias. Bueno, chicas, muy amables por su atención. Espero pues que nos miramos en la próxima clase. Si tienen dudas, pues me escriben al WhatsApp, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden para lo que requieran. Muchísimas gracias, chicas, muy amables. Gracias a usted, profe. Bueno, Feliz Gracias, noche. profe, muy amable. Sí. Chao.